Good morning, students. How are you today? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Es un gusto reencontrarnos una vez más. El día de hoy, en nuestro curso de aritmética, vamos a ver un repaso de todos los conceptos que hemos desarrollado en las clases anteriores. Los números primos, los números compuestos, la descomposición de un número en sus factores primos y el mínimo común múltiplo. Los números primos son los números que tienen solo dos divisores, la unidad y el mismo número. La unidad es el número 1, ¿no? Entonces estos números solo son divisibles por 1 y el mismo número. Al número 1 no se lo considera primo y es el único que tiene un solo divisor, ¿no? El número 1 es el llamado la unidad y solamente lo divide el 1, el mismo, ¿no? Entonces no es considerado un número primo, menos compuesto. ¿Cuáles son los números compuestos? Los que tienen más de dos divisores, ¿no? Entonces el 6, el 10, entonces son números compuestos. Recordemos los números primos menores que 100. Los números primos menores que 100 son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. Recuerden ustedes que el único número primo par es el 2. No hay otro número primo que sea par. Ahora, hay números primos que terminan en 3, pero porque termine en 3 no es un múltiplo de 3. No es, vayan a pensar ustedes, termina en 73, es 73, termina en 3, entonces ya no es primo. No, no, no. Eso no es así. ¿Cuáles? En los tres primeros números primos, 2, 3 y 5, puedo aplicar los criterios de divisibilidad. El 2, el criterio de divisibilidad de 2, el criterio de divisibilidad de 3 y el criterio de divisibilidad por 5. Entonces rápidamente puedo averiguar si el número que estoy analizando es un primo o no. Método para averiguar si un número es primo. Se divide entre los números primos menores que él hasta que el cociente resulte menor o igual que el divisor. Si ninguna de las divisiones es exacta, entonces el número es primo. Para determinar si un número es primo tengo que hacer esas divisiones. Entonces, divido entre 2 y observo que el cociente es mayor que el divisor y no es exacto. Sigo dividiendo entre el siguiente número primo, que es 3, divido entre 3, observo que el cociente, ¿no?, es mayor que el divisor y es inexacto. Siguiente número primo, divido entre 5, ¿no? 5 es el siguiente número primo. Entonces, divido, el cociente es mayor que el divisor y no es exacto. Sigo dividiendo entre el siguiente número primo, que es 7, ¿no? 2, 3, 5, 7. Y el cociente es mayor que el divisor y es inexacto. Sigo dividiendo entre el siguiente número primo, que es 11. Estas divisiones tienen que mostrarse, si no, ¿cómo sé que es primo o no? Divido entre 11 y tendría aquí que el cociente es mayor que el divisor y todavía es inexacto. Sigo dividiendo, siguiente número primo, 13. El cociente es mayor que el divisor y la división es inexacta. Siguiente número primo es 17. Divido y obtengo 16. En estos momentos el cociente es menor que el divisor y es inexacto. A partir de esta división puedo afirmar que el número es primo. Para yo hacer esta afirmación tengo que mostrar estas divisiones. Entonces no puede ser que alguien diga de repente, sí, es primo, pero no hay ninguna división. Entonces, este es el proceso para demostrar si un número es primo o no.
¿Qué hubiese ocurrido si, por ejemplo, al dividir aquí hubiera sido exacto? No hubiese habido residuo. Entonces ya no era primo porque habríamos encontrado un divisor común, en realidad entre 13 y entre 21. No es el caso de 277. En la tarea, ustedes tendrán que dividir entre 2, entre 3, entre 5, entre 7, hasta que se compruebe si es primo o si es compuesto. La división entre 2 pueden aplicar el criterio de divisibilidad, entre 3 pueden aplicar el criterio de divisibilidad, entre 5 pueden aplicar el criterio de divisibilidad, ¿no? Y de esa manera ustedes van a poder resolverlo, ¿no? Las demás divisiones son obligatorias, ¿no? Son obligatorias. Muy bien, entonces así es como ustedes tienen que hacer en su tarea, mostrar todas las divisiones, ¿no? Para que hagan ustedes la afirmación si un número determinado, un número que le han dado, sea primo o no. Vamos a ver ahora la descomposición de un número en sus factores primos. Un ejemplo, ¿no? Nos dicen descomponer 48 en sus factores primos. Comienzo a descomponer por el primer factor primo. En este caso, el primer número primo es 2. Aquí también puedo aplicar mi criterio de divisibilidad. Será 48 divisible por 2. Entonces, el último dígito es una cifra par. Entonces, es divisible por 2. Si no hubiese encontrado, por ejemplo, hubiera sido 47, entonces no es divisible por 2 y pasaba al siguiente número primo, que es 3. Profesor, pero podría haber sacado cuarta, por ejemplo. Sí, podías haber sacado cuarta, pero eso no sería una descomposición en sus factores primos. ¿Por qué? Porque 4 no es primo, pero 2 sí es primo, ¿no? Entonces seguiremos dividiendo entre los factores primos. La descomposición es en sus factores primos. Se dan cuenta, entre los números primos. Y seguimos. Muy bien, 48, ¿no? Ya veo por mi criterio de divisibilidad que sí se va a poder dividir entre 2. Entonces divido entre el primer número primo, que es 2. ¿No? Sacamos la mitad y será 4, 2, 8, 4. Si ustedes no lo pueden hacer así directamente, pueden usar un papelito y dividen 48 entre 2. Ahora, ¿tiene mitad? ¿Puedo seguir dividiendo entre 2? Me ayuda aquí el criterio de divisibilidad. Claro, porque la última cifra es par. Entonces sí va a ser divisible por 2. Entonces divido entre 2. 24 entre 2, ¿no? 12, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Muy bien. ¿Puedo seguir dividiendo, buscando el factor primo 2? Sí, porque es una cifra par, acaba en 2. Entonces sí divido entre 2. ¿No? Y será 12 entre 2, 6. Bueno, acá sí es automático, ¿no? Inmediato, no creo que nadie haga un papelito para dividir. ¿Es divisible por 2? Sí, es un número par. 6 entre 2, 3. Y aquí ya no es divisible por 2, es 3. Entonces, yo reconozco este número es primo. ¿Ves? No tengo que estar buscando. Por eso es la importancia, aprovecho aquí, esto es lo importante, de tener esta tablita, ¿no? Tratar de aprenderla, si quieren, de memoria, aunque sea los menores de 50, cosa que cuando ustedes encuentran un número 17, ya no, este es primo, ya no puedo dividirlo más, solamente tendrá 17, ¿no? Como un factor que yo podría, ¿no?, extraer. Entonces rápidamente me encuentro, ¿no? Como cuando uno encuentra a un amigo, un familiar. Oye, este es mi primo. Ok, bueno, este es tu número primo, ¿no? Ya primo, ya no busques más. Tendrá que ser solamente ese número que lo divida. Volvamos a nuestro ejercicio. Acá está. Muy bien. Y entonces aquí 3 es primo. Entonces el único que lo va a dividir es el 3, ¿no? 1. Al llegar a 1, 3 entre 1, he acabado la descomposición en sus factores primos. ¿Correcto? Profesor, ¿y por qué? ¿Puedo empezar por 3? Podrías empezar por 3, pero es mejor hacerlo ordenadamente, ¿no? Ningún libro de matemática vas a encontrar que lo haga desordenadamente, ¿no? Menciono libros porque son revisados, etcétera, ¿no? En internet hay muchos errores, ¿no? Y no, a veces no, el autor
vuelve a escribir que hay un error, ¿no? A veces los profesores buscamos algunos ejercicios en internet y los copiamos y de repente ese ejercicio estaba errado, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Pero los de los libros sí son generalmente revisados. A pesar de eso, a veces encontramos también ciertos errores. Y ahora sí, 48 descompuesto en sus factores primos es 2 por 2 por 2 por 2 por 3. Indudablemente acá usamos la potenciación, ¿no? Usamos la potenciación para expresar este factor, esta repetición de factores. Ya ustedes saben, a los matemáticos no les gusta escribir mucho, usan mucha fórmula y también esta notación, ¿no? Esto puede escribirlo como una potenciación. 48 descompuesto en sus factores primos sería 2 a la cuarta por 3. Y los factores primos serían 2 y 3. Claro que 2 tiene varias veces que se va a repetir. Bien, veamos ahora el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Lo van a encontrar como MCM, lo van a encontrar como M.C.M. Lo van a encontrar en letras minúsculas. Los libros se lo usan indistintamente. Hemos adoptado el MCM en letras mayúsculas, ¿no? Todo junto. Es el menor de los múltiplos comunes diferente de 0. ¿No? Entonces, claro, los múltiplos comunes de todos los números es el 0, pero no nos sirve para los cálculos, ¿no? Ese sería el mínimo, pero ese está descartado. Entonces, el menor de los múltiplos comunes diferente de 0, ¿no? Eso es el mínimo común múltiplo. Vamos a emplear el método de descomposición simultánea. Existen otros métodos también, pero para nosotros este año, ¿no? Vamos a usar este método. A ver, me piden hallar el mínimo común múltiplo de 40, 16 y 24. Mínimo común múltiplo de 40, 16 y 24. En el caso del mínimo común múltiplo, ¿no? Aquí comenzamos por el menor número primo y basta que uno de los números tenga mitad y se comienza a extraer la mitad. ¿Correcto? Si de repente tengo acá un 5, no tiene mitad, pero acá hay otra mitad, hay otro número que tiene mitad, sigo operando. Acá vale todo. Entonces, sacamos mitad. Bueno, en este caso, para este ejemplo, todos tienen mitad, ¿no? Vamos a ver mitad. Mitad de 40, 20, 16, 8, de 24, 12. Mitad. Mitad de 20, 10, de 8, 4, de 12, 6. Mitad de 10, 5, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3. Profesor, este no tiene mitad y esto no tiene mitad, pero el 2 sí tiene mitad. Seguimos sacando mitad. ¿Ves? Basta que uno de ellos tenga y seguimos sacando. Mitad, 5, el 5 seguirá siendo 5, mitad de 2, 1 y de 3, 3. Siguiente número primo, ¿no? 3. Profesor, pero también 5, pero vamos en orden, seamos ordenados. Tercia, si uno de 5 no tiene, 1, 1, 3, 1. Y quinta, 1, 1, 1. En estos momentos he acabado. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 40, 16 y 24? El producto, la multiplicación. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. ¿No? 2 por 2 por 2 por 3 por 5. También lo van a encontrar así, 2 a la cuarta, 1, 2, 3, 4, el exponente nos indica cuántas veces se repite la base, ya hemos visto eso, por 3 por 5, pero hay que efectuarlo. Y multiplicamos y obtenemos 240. Esta es la respuesta, este es el procedimiento. ¿Ah? Si les ponen en la prueba y ustedes hacen esto nada más y no ponen la respuesta, no hallaron el mínimo común múltiplo, ¿no? Es como preparan un queque, lo ponen al horno y no prenden el horno. ¿No? Entonces ya saben, hay que efectuarlo, hay que efectuarlo. Vamos a ver otro ejemplo. 32, 48, 20, mitad 16, mitad 24, mitad 10, ¿no? Todavía hay mitad, sí, mitad 8, mitad 12, mitad 5. Todavía hay mitad, sí, mitad 4, mitad 6, mitad 5. Todavía hay mitad, sí, mitad 2, mitad 3, mitad 5. Hay mitad, sí, pero solo uno. No importa, en el mínimo con un múltiplo vale todo. Mitad 1, 3, 5, quedan igual. Tercia, 1, acá 1, 5, no tiene tercia. Quinta, 1, 1, 1, terminé. ¿No? Entonces el mínimo común múltiplo es el producto de toda esta descomposición. 2 por 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Aquí está, 2 por 2 por 2 por 2 por 3 y por 5.
También lo van a encontrar escrito como potenciación, ¿no? Pueden encontrarlo escrito como potenciación. 2 a la quinta. 1, 2, 3, 4, 5. 2 a la quinta por 3 por 5. Bueno, después de multiplicar 480. Este es el mínimo común múltiplo. Práctica domiciliaria. Determinan si 437 es un número primo. Tienen que dividir 437 entre 2, 437 entre 3, 437 entre 5, etcétera, hasta demostrar o no si es un primo o es un compuesto. Descomponer 60 en sus factores primos, ¿no? Esto que hemos visto más arribita. Y luego hallar el mínimo común múltiplo de 18, 24 y 32. Bien, eso es todo, amigos. Que tengan un lindo día. Nos vemos la próxima clase.